Buenas noches. El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, argumenta que la investigación que ha dispuesto sobre la Federación Peruana de Fútbol y Burgay y todo lo demás no es una cortina de humo para ocultar su propio problema con el caso Ancash, porque dice que no tiene nada que ver con el caso Ancash. Escuchemos. Esa investigación comprende tanto a la división profesional como la amateurs, comprende también a los entrenadores de la selección peruana, comprende a lo que es el manejo de dinero por los equipos que han intervenido, y lo que se está siguiendo es la ruta del dinero. El hecho de que no son mayores recursos del Estado, eso no es totalmente cierto. Ya hay investigaciones anteriores, la Contraloría General de la República les ha definido como funcionarios públicos, por cuanto lo que hacen es negociar lo que es la figura del fútbol peruano, negocian ellos como una institución, fondos también que deben darse el 10% para el fútbol y otras instituciones. Doctor, ¿le incomoda a usted que sus detractores mencionen que la investigación a la Federación sea una cortina de humo para atacar el ruido político por su citación al tema de la centralidad? Bueno, yo señalo de que los periodistas tienen amplia libertad de pensar y especular, pero la situación respecto al tema de la Federación Peruana de Fútbol no es ninguna cortina de humo. Es más, yo, que no tengo absolutamente nada que ver con el tema de Ancash, no le veo una razón para que cualquier cosa que la Fiscalía de la Nación haga sea una cortina de humo. No tengo nada que ver con el caso Ancash, por favor. Esto está ya más que descrito y demostrado en diversos informes, desde los de Ricardo Uceda, los de IDL, en fin, informes periodísticos en cuanto a poder y todo lo demás, que señalan la responsabilidad, el papel que tuvo Carlos Ramos Heredia en la sanción a los fiscales que osaron investigar a César Álvarez, a los fiscales que ingresaron a la centralita, al fiscal Checa, en fin, e incluso pese a que instancias locales, regionales habían descartado la responsabilidad de estos fiscales. Entonces, por favor, estamos a la espera de la investigación, de los resultados de la investigación que está haciendo precisamente el Consejo Nacional de Magistratura sobre el caso de Carlos Ramos Álvarez. Bueno, no cabe en la menor duda que ya la campaña política del año 2016 se inició, muy prematuramente, pero ya se inició la campaña electoral. Alan García estuvo en un pueblo joven, dando un discurso prácticamente preelectoral. Escuchemos. Yo creo que el shock social, trayendo capitales, impulsando el crecimiento, pero pasando el crecimiento, pero para hacer obra en favor de los más humildes, debe hacernos recuperar el tiempo perdido. Que no haya un hogar más sin agua, sin electrificación, sin título, sin pistivereda, sin empleo seguro. Pero haya un hogar más amenazado por la inseguridad. Ese es nuestro compromiso, es el sentido de nuestra vida, y es el objetivo de lucha que vamos a entablar para que ese shock social sea una realidad en favor de todos los peruanos. Bueno, el APRA parece haberse lanzado con todo. Un colectivo aprista llamado se movilizó hasta las puertas del Palacio de Gobierno, exigiendo que se ubique, que se capture a Martín Belaúnde Locio. Ahí tenemos algunas imágenes. Bueno, y como el fin de semana efectivamente en los programas políticos se ha abundado en informes acerca de las vinculaciones de Martín Belaúnde Locio, ya podemos levantar eso, y la pareja presidencial, vinculaciones y conexiones con obras que se han realizado por influencia de Martín Belaúnde Locio, en fin. No hay duda que hay un cierto jaque sobre la pareja presidencial en este tema.
El asunto es si efectivamente pues el procurador lo va a investigar y si efectivamente la policía se está movilizando o no para encontrarlo. Hoy el ministro Urresti dijo algo que da la impresión que pudiera ser una excusa para no buscarlo. Escuchemos. Si él sale a hablar es porque él busca el contacto con el medio de prensa. No nos equivoquemos. No está probado que esté se presume, ¿no? Nosotros continuamos ubicándolo. Bueno, eso de que no está probado, que eso es lo que se presume, se refiere pues a una pregunta que se le había hecho sobre las relaciones, los negocios de Martín Belaúnde con el Estado, aprovechando sus influencias, digamos, y sus vinculaciones. Y bueno, esa respuesta de Urresti quizá esté revelando, digamos, que o puede ser vista como una justificación para no investigar, para no buscarlo, para no identificarlo. De alguna manera se le habría salido, ¿no? Si no está demostrado nada, pues para qué buscarlo. Podría ser decir, él no tenía por qué decir una cosa como esa, él debió haber simplemente dicho, eso es algo que, bueno, está siendo investigado pues por las instancias correspondientes y todo lo demás. Bueno, pero hablando de Urresti, de la campaña electoral, el que está en campaña electoral también, definitivamente es Pedro Cateriano. Hoy estuvo en el Congreso y a la salida hizo unas declaraciones y levantó la popularidad del régimen, e incluso la del propio Urresti. Escuchemos. Un medio de comunicación publica una encuesta en donde se reconoce el trabajo del gobierno, ¿no? El presidente Humala tiene 33% de aprobación. Si comparamos con gobiernos pasados, en este momento es una aprobación importante. Y bueno, y la revelación de las encuestas, que es el ministro Urresti con 44% de aprobación. Bueno, nosotros vamos a tener más adelante un breve resumen de lo que dijo el ministro Cateriano en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, donde fue convocado para que explique la adquisición del satélite francés. Hoy el presidente Humala, que está de gira, como sabemos, ha estado en Rusia, está en la China, en la reunión de la PEC, pues opinó que el crecimiento económico, en una declaración que hizo, pues no es suficiente para asegurar el desarrollo de las naciones. Y entonces dijo que era necesario contar un plan de desarrollo de largo plazo y todo lo demás. Pero el tema no es que, obviamente, el crecimiento económico pueda no ser suficiente, pero se necesita, es condición necesaria, quizás no suficiente, esa es materia de discusión, pero es condición necesaria, necesitamos crecimiento, y lo que está pasando ahora es que hay una desaceleración muy fuerte. Roberto Abusada publicó un artículo muy interesante sobre este tema, que quizás sería bueno que los funcionarios del gobierno lo lean. Tenemos un resumen en pantalla. El esfuerzo del MEF es encomiable, todo el ejercicio, sin embargo, peca de falta de audacia. Pareciera que se quiere dar un empujoncito al carro de la economía en la esperanza que un motor dañado de pronto encienda. El MEF solo no podrá frenar la espiral de desaceleración. Se necesitan actos de liderazgo por parte de todo el gobierno que transmitan a toda la burocracia el sentido de urgencia que la situación demanda. No es aconsejable recurrir a la homeopatía cuando ya existe un diagnóstico quirúrgico, ¿no? Para reencender el entusiasmo empresarial se requiere, por ejemplo, que la complacencia del gobierno con los caciques regionales en actitud de ilegal rebeldía, una actuación de saqueo, sea reemplazada por actos de liderazgo y gestos creíbles. Si la suspensión del proyecto Conga medió de manera fatal al sector minero, un gesto importante sería, por ejemplo, mudar al ministro de Ambiente a Cajamarca con un equipo suficientemente solvente que divulgue entre la población información veraz sobre el proyecto. Instrucciones claras: no regrese usted a la capital, así tenga que perderse el show de la COP20 hasta sacar adelante el proyecto. Audacia, por ejemplo, es ordenar a Petroperú que deje de engordar con la caída del precio internacional del petróleo y baje el precio de la gasolina en 25%.
Actuar con decisión es bajar el impuesto a las personas subiendo el ingreso mínimo requerido sobre el cual se empieza a tributar y al mismo tiempo rebajar el IGB a 16% por un plazo fijo. Audacia es enviar al Congreso una iniciativa para terminar con la estabilidad laboral absoluta y las absurdas condiciones de contratación y despido. En fin, creo que ahí termina. Completamente de acuerdo. Se necesita adoptar esa clase de actitudes, de decisiones para remover, para sacar a la economía de su marasmo. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos con una nota sobre la presencia de Cateriano en el Congreso, efectivamente, luego vamos a estar con Francisco Tudela para comentar el viaje del presidente Humala a Rusia, China y luego al Vaticano, y finalmente vamos a estar con el penalista César Azabache para analizar o discutir, entre otras cosas, el pedido de arresto domiciliario por parte de Alberto Fujimori. Regresamos.